no hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de él. Creo que esta es una frase del curso de milagros y que os recomiendo que lo hagáis porque cada día, digamos, hay una lección que uno puede ir integrando en su vida. Es un curso que dura un año. Entonces, dice que no hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante del trato. Entonces, ¿qué significa esto? He estado reflexionando sobre esto. ¿Qué significa? Pues no hacer ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de él significa hacer un trato con la vida. Por lo tanto, es participar con personas que hablen de vida y que hablen de alegría. Pues, por ejemplo, ¿qué sería un trato en el que la muerte es parte integrante de él? Pues decidir ver la televisión durante 10 horas hablando de una enfermedad, como se está haciendo, digamos, a nivel mundial, 24 horas al día en todos los medios de comunicación. Entonces, cuando uno participa de eso, en el fondo está haciendo un trato en el que la muerte sea parte integrante de él. Esto no significa no saber dónde uno vive, pero significa no alimentar lo que llamaba Freud, lo que se llama la pulsión de muerte. Por lo tanto, la idea es participar con personas que hablen de vida y alegría. Entonces, si tú estás en un entorno donde solo se habla de un tema, que es básicamente de la enfermedad y la muerte, estás haciendo un trato integrante de él. Por ejemplo, otra forma de no hacer este tipo de pacto es poner el corazón en lo que haces. No es lo que uno hace, sino cómo lo hace. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un trabajo donde sientes que gracias al corazón que le pones estás haciendo un bien, por ejemplo, me ocurrió cuando escribí la llamada, que le puse todo el corazón en ese libro, pues cuando pones el corazón en lo que haces, estás haciendo un trato con la vida. Cuando, por ejemplo, estás en un trabajo que no te gusta básicamente, por una cuestión de simple seguridad, lo que estás haciendo es un pacto en el fondo con la muerte, porque aunque ese trabajo te está dando dinero, en el fondo lo que estás haciendo es cambiar el dinero por tu tiempo. Y la idea aquí es hacer un pacto con la vida, que significa poner tus talentos en el mundo de forma positiva, en vez de hacer un pacto con la muerte, que significa cambio mi tiempo por mi dinero. Imagínate que después de 20 años de estar en un trabajo, resulta que tu vida, pues, tienes que reflexionar sobre tu vida y dices, anda, he estado 20 años trabajando en un sitio que no me gustaba. ¿Cómo he podido llegar a esto? O he estado 20 años en una relación que sabía desde el principio que no me llevaba a ningún lado. ¿Cómo he podido llegar a esto? ¿No? Pues precisamente porque se ha hecho un trato en que la muerte es parte integrante. Otra manera de no participar en estos tratos significa alejarte de situaciones que te quitan la energía. Por ejemplo, chismorreos, discusiones. Y yo siempre recomiendo, tenemos un grupo de meditación y recomiendo a las personas que hagan grupos de personas afines que hablen de la vida, que hablen de lo positivo, que hablen de las cosas buenas que nos da el mundo. Por lo tanto, alejarte de situaciones que te quitan la energía. Esto, por ejemplo, es típico descanso del café de la oficina, donde todo el mundo se va a criticar al jefe o se van a hablar de política o se pelean por el fútbol, ¿no? Entonces, todo esto te está quitando la energía. Elegir la fe frente al miedo. Hicimos un vídeo sobre si eliges la fe o el miedo. Entonces, elegir el miedo es hacer un trato con la muerte. Cuando hay una propaganda, por ejemplo, 24 horas hablando del miedo o metiendo miedo, pues cuando tú participas de eso, digamos, haciendo un pacto con la muerte. Entonces, hay que elegir la fe frente al miedo. La fe es, en el fondo, lo que moviliza a las personas para mejorar. El miedo lo que nos hace es, básicamente, nos está hablando de lo que no podemos y de que la muerte es nuestro destino. Mientras que la fe lo que nos está hablando es que la vida es nuestro destino. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si puedes hacer alguna reflexión sobre esta frase,
Pues, y digamos lo que te evoca, pues hazlo con mucho gusto y deja tu comentario justo debajo del vídeo. Muchísimas gracias.